Sigue al Florero de Llorente en Instagram, @Florero de Llorente, y en YouTube como El Florero de Llorente Podcast. Siempre hemos creído que transitamos sobre una línea, aunque, en realidad, la vida es un círculo. Las historias se repiten y en algún punto se siembran en el Florero de Llorente, porque el tiempo es solo una ilusión. Si hay algo que culpar, sería los cuentos de hadas. Ellos, los cuentos, nos acompañan a la cama cuando somos pequeñas, y es bien visto que nos llamen princesas. El disfraz de princesa es uno de los más populares entre las niñas de 0 a 7 años en Halloween. Disney, cada tanto, renueva su versión de ellas lanzando una película que les factura millones de dólares. Y si has tenido la fortuna de crecer con un padre amoroso, es muy probable que, en una ocasión, o en 2, o quizás en muchas, él te llame la princesa de papá. Los cuentos de hadas tienen la culpa por habernos metido ese cuento chino de generación en generación. El cuentico aquel de que las mujeres tenemos que aspirar a conseguirnos un príncipe azul que nos saque de pobres. Que es preferible casarse con esa figura paterna y con buenos recursos económicos que nos proteja y rescate, como si fuéramos damiselas en constante peligro. Sí, los cuentos de hadas mienten. Esos mismos cuentos que nos dicen que debemos aspirar a ser como ellas, las mujeres de la nobleza, porque son ricas, famosas, hermosas y poderosas. Porque ellas viven bailando valses ataviadas en costosos vestidos y finas joyas. Porque ellas salen en las portadas de revistas y marcan tendencia en la sección de chismes del noticiero. Ellas, las aristócratas, quienes viven el sueño de toda plebeya, atrapadas en una jaula de oro. Ellas, las princesas de verdad, siempre perfectas, siempre felices, mujeres sacrificiales, criadas para soportarlo todo. Son capaces de cumplir sus deberes reales por horas y horas, sin cansarse, sin flaquear. Son incondicionales, no se equivocan, no se enferman, no cuestionan, no preguntan, no se quejan, no sufren, no tienen un momento de debilidad. ¿No tienen derecho a ser humanas? A decir verdad, los cuentos de hadas no son más que hórridas pesadillas. Porque los cuentos, al fin y al cabo, son tan solo versiones ficticias adaptadas para toda la familia del desasosiego infame de la oscura realidad. Así es, los cuentos de hadas son hórridas pesadillas. Pero, eso es lo que deseas, ¿verdad? En el episodio de hoy, Diana de Gales y Sisi Emperatriz, el lado oscuro de la corona. Había una vez una Nochebuena en el año 1837, en Múnich, Alemania. Esa fría noche llegó a este mundo la cuarta hija de la familia. El rostro de su padre, el duque Maximiliano José, estaba completamente iluminado de felicidad. Luego de haber pasado horas caminando en círculos por el pasillo como un loco, consumido por los nervios, por fin le habían dado la autorización para ingresar al cuarto en donde su agotada esposa, la princesa Ludovica de Baviera, había llevado a cabo el alumbramiento. Cuando tuvo a la niña en sus brazos, la besó cariñosamente en la frente y mirándola con orgullo, exclamó: «Mi regalo de Navidad».
Isabel Amelia Eugenia, duquesa de Baviera, Sisi para los amigos, nacería en una familia aristocrática de la rama menor de la casa Wittelsbach. Su padre, a pesar de su origen noble, era un hombre con ideas liberales y deseaba para sus hijos una educación lejos de la corte y todos sus prejuicios. Es por esto que decidió instalar a su familia en el castillo de Possenhofen, a las orillas del lago Starnberg. Sisi tuvo una infancia feliz. Creció entre flores y animales. Amaba la equitación. Y a pesar de que entre sus padres no existía amor verdadero, nunca trasladaron esa frustración a ninguno de sus 8 hijos. Al fin y al cabo, ser parte de la nobleza es entender que el matrimonio por amor es, irónicamente, un privilegio de los plebeyos. Aunque esto no impedía que los niños notaran que algo no estaba bien. Maximiliano se ausentaba con frecuencia de casa para entregarse a una vida bohemia rodeado de amantes, mientras Ludovica estaba condenada a realizar las labores del hogar y a cuidar de los hijos sintiéndose desgraciada. En ocasiones, Sisi la veía llorar y la escuchaba lamentándose diciendo: «Cuando se es casada, una se siente muy sola». A pesar de todo, Sisi era verdaderamente feliz. Tenía a sus amigos, los hijos de los campesinos del pueblo, a sus animales y a su padre, quien con todo y sus numerosas ausencias, cuando estaba en casa, era un padre cariñoso que lo sorprendía con diversas locuras y juegos. Pero como la felicidad nunca es eterna, en 1852, con tan solo 15 años de edad, el corazón de Isabel se rompería por primera vez. Un día, Ludovica estaba organizando el cuarto de Sisi, cuando por accidente descubrió en uno de sus libros la foto de un chico con un rostro familiar. Tomándola entre sus manos para fijarse mejor, supo de quién se trataba y de inmediato se le congeló la sangre. Era el retrato de un conde de baja categoría que trabajaba para su esposo, un tal Ricardo. Horrorizada con la idea, Ludovica, sin que su hija se enterara, hizo de todo para separarla del muchacho. Y tal cual, así sucedió. El joven fue enviado lejos. Algunos dicen que pudo ser a la guerra. Aunque, para infortunio de Ludovica, algún tiempo después, Ricardo regresó de su exilio a los brazos de su amada. Pero para infortunio de Sisi, el chico estaba gravemente enfermo y falleció poco tiempo después. Sisi quedó inconsolable. La pérdida de su primer amor sería el primero de 4 golpes que definirían toda su vida. Isabel se encerró en su cuarto invadida por la pena. No comía ni bebía nada. No dormía. Solo yacía en su cama llorando día y noche, escribiendo poemas de dolor para su amor imposible. Pasaban los meses y para el año 1853, Ludovica estaba muy preocupada por la salud de su hija, quien no daba muestra alguna de mejoría. Por su parte, su hija mayor Elena, o Nené para los amigos, estaba lista para emprender un viaje. Ludovica se había encargado de educarla para ser la próxima emperatriz de la corona. Era la mejor preparada de todas sus hijas para el cargo, y sabiendo que el joven emperador Francisco José estaba en la búsqueda de una esposa, concretó una cita en la residencia de verano de la familia imperial para que pudiera sellarse el compromiso. Al principio, el viaje solo estaba reservado para Ludovica y su hija Nené, pero viendo una oportunidad en la ocasión, decidió pedirle a Isabel que se uniera a ellas, esperando que el cambio de aires favoreciera el alivio de su alma rota. Sisi accedió sin ninguna clase de entusiasmo, más por complacer a su madre y acompañar a su hermana, con la que tenía un vínculo muy especial. Fue así como esta orgullosa madre partió junto a sus 2 retoños con la idea de que el plan que había hecho junto a su hermana, la archiduquesa Sofía, rindiera frutos
y lograran que sus 2 hijos contrajeran matrimonio, asegurando así el linaje noble de la familia. Pero el destino tenía otros planes, y este siempre se sale con la suya. Había una vez una preciosa bebé rubia paseando dentro de su cochecito con su niñera para tomar el sol. Había llegado a este mundo el 1 de julio de 1961 en Sandringham, Norfolk, Inglaterra, siendo la 4ª hija de la familia. Su padre no estuvo en casa el día de su nacimiento, del mismo modo en que su inquebrantable ausencia llenaría el vacío del triste corazón de su hija por el resto de sus días. Diana Frances Spencer nació en una familia aristocrática británica, siendo hija de Lord Edward John Spencer y Frances Ruth Roach. Ella y sus 4 hermanos crecieron en Park House, cambiando constantemente de niñeras a lo largo de su infancia, como si se tratara de una simple muda de ropa luego de tomar una ducha. Ausencia. Si hubiera que definir en una palabra la infancia de Diana, sería con la ausencia. Sus padres permanecían por fuera de casa y las pocas veces que estaban, discutían todo el tiempo. Y su madre lloraba sin cesar, sin hacer el más mínimo esfuerzo por disimular ante sus hijos. Era evidente que sus padres no se amaban, pero permanecían juntos porque así se suponía que debería de ser. Al fin y al cabo, ser parte de la nobleza es entender que el matrimonio por amor es, irónicamente, un privilegio de los plebeyos. Un día, luego de protagonizar una de sus tantas peleas, Diana vio cómo su padre zanjaba la discusión propinándole una fuerte bofetada a su madre, para luego largarse mascullando por lo bajo algún improperio, dejando tras de sí un furioso portazo. Su madre se derrumbó en el piso llorando afligidamente. La pequeña Diana tuvo el impulso de ir a consolarla, pero se contuvo. Pasado el tiempo, tendría la ocasión de explicar por qué. En casa no estaba permitido preguntar ni cuestionar nada. Papá no nos lo permitía. No cuestionar, no preguntar, como un sombrío presagio de la pauta que años después definiría la brújula de su destino. Pero como la infelicidad no es eterna, en noviembre de 1977, Diana lo vio llegar a su casa, acompañado de su perro labrador. Su hermana mayor, Sarah, corrió ansiosa a su encuentro. Dios, cómo debe odiar eso, pensó poniendo los ojos en blanco. Él era el príncipe Carlos de Gales, el joven heredero a la corona de Gran Bretaña, y el mismo que por entonces salía con su hermana. Diana solo tenía 16 años, pero en el florecer de la adolescencia pudo empezar a entender lo que Sarah veía en él. Era apuesto, elegante y carismático. Era el soltero más codiciado del país y con toda razón. Diana, con su natural timidez, se mantuvo alejada de la pareja y siguió con sus asuntos. Ella se describía a sí misma como una joven regordeta, sin mucho maquillaje. No muy inteligente, pero con una habilidad innata de hacerse notar, y eso, al parecer, agradó a Carlos. Esa noche, luego de un gran baile y de una generosa cena, Carlos dirigió su mirada a la nerviosa y tímida adolescente que yacía intimidada a su lado en la mesa. ¿Me enseñarías la galería?, le preguntó. Su corazón palpitaba como si fuera a salírsele del pecho. Su cuerpo temblaba y solo rezaba a Dios para que su pálido rostro no se sonrojara delatándola frente a él.
Para alguien de 16 años, que una persona como él te preste atención es algo maravilloso. ¿Por qué alguien como él se interesaría en mí?, pensó. Diana accedió meneando la cabeza, ya que la lengua se le había quedado paralizada, y con cuidado de no pisar en falso, guió al príncipe hacia el estudio. Pocas horas después, Diana se encontraba espiando desde la ventana de su cuarto al heredero de la corona y a su hermana dándose un apasionado beso de despedida, antes de que él se subiera a su coche con su perro y se fueran de la propiedad. ¿Sabes qué, papá?, su padre gruñó, como siempre lo hacía en señal de estar escuchando lo que su impertinente hija de 13 años tenía para decirle cada vez que lo interrumpía cuando estaba leyendo el periódico en las mañanas. Lo hizo sin apartar la vista de las letras. Algún día me casaré con alguien famoso. Su padre alejó el periódico de golpe y miró a su hija con un gesto divertido. ¿Estás hablando en serio?, le contestó. Sí, replicó Diana entusiasmada. Será alguien muy importante. Tal vez sea un embajador. El recuerdo de aquella vieja conversación rebotaba en bucle por las paredes de su cerebro a medida que la caravana de escoltas del príncipe se alejaba de su casa y daban paso a la oscuridad del bosque. Algún día me casaré con alguien famoso, dijo esta vez en voz alta, mientras pensaba en la sonrisa de Carlos. En su cabeza solo había estática. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su esencia no hubiera viajado con ella. Sisi permanecía inerte, sentada en una silla de su habitación, sin inmutarse ante el parloteo sin parar de su madre, quien corría alrededor de Elena, cuidando de que su perfecta candidata para futura emperatriz se viera lo más decentemente posible para el emperador. Habían acabado de llegar de un viaje tortuoso, luciendo vestidos negros en señal de luto por el reciente fallecimiento de una tía muy querida. Ludovica se veía nerviosa y estaba demasiado ocupada ultimando detalles como para notar que Sisi se comportaba como un cadáver que respiraba. A decir verdad, la madre ni siquiera parecía recordar la presencia de su otra hija, lo cual a Sisi le venía de maravilla. Haber viajado contra su voluntad ya era demasiado, y lo último que quería era continuar escuchando los reproches de su madre por su conducta. Isabel lo había intentado, de verdad, pero el dolor de su muerte se negaba a irse, aunque, siendo completamente sincera consigo misma, tal vez ella se negaba a dejarlo ir. El dolor era todo lo que le quedaba de Ricardo, y si dolía tanto, era porque su amor había sido real, y nadie podía quitarle eso, ni la muerte misma. El equipaje estaba demorando en llegar, lo cual resultaba una desgracia. Pero eso no detendría a Ludovica, quien decidió cumplir la cita, así fuera usando esos mismos trajes de luto polvorientos. Así sí no le ayudó nadie, así que ella decidió arreglarse a sí misma, haciendo 2 largas colas con su cabello. Isabel no fue consciente de cómo ni cuándo, pero al siguiente minuto estaba sentada en la mesa de la Villa Imperial para tomar el té. Además de ella y Elena, en la velada se encontraba la archiduquesa Sofía y su madre, quienes no paraban de hablar. También asistían los 4 hijos de su tía, incluido el emperador. Todo lo demás pasó tan rápido. Sisi tan solo recordaba que su primo, Francisco José, la miraba con una intensidad extraña que la hacía sentir incómoda. Procurando llamar su atención, iniciaba diferentes temas de conversación que Sisi contestaba más por educación que por interés. Al día siguiente, al caer la noche, se llevó a cabo un gran baile. El emperador se mostraba muy entusiasmado y solo deseaba bailar con Sisi, a lo cual la joven accedía sin entender nada, así como tampoco entendía la razón de que Francisco José le ofreciera los ramilletes de flores de la velada.
finalizar el baile, Sisi notó que su hermana Nené no le dirigía la palabra y se encerró en sus aposentos, ignorándola a su paso. Isabel interrogó con la mirada a su madre. Ludovica la observó con un gesto un tanto sombrío. ¿Acaso no lo entiendes? El emperador te ha elegido a ti. Isabel reaccionó ante la noticia, como solo sabía reaccionar ante cualquier cosa desde hacía varios meses. Rompió a llorar. Lloraba porque en el rostro de su hermana vio dibujados los celos y la rabia, culpándola por usurpar su lugar. Lloraba porque su madre no parecía muy contenta con que la hija equivocada fuera la elegida para ser la futura emperatriz. Pero sobre todo, lloraba porque sin importar lo que dijera o sintiera, su suerte ya estaba echada. El emperador jamás aceptaría un no como respuesta. Isabel de Baviera, Sisi, con tan solo 16 años, reunió las pocas fuerzas que le quedaban y con la voz quebrada por el llanto, exclamó: «Prometo hacer lo posible por brindarle felicidad al emperador, madre». Diana adoraba vivir con sus amigas en el apartamento de South Kensington, que su padre le había obsequiado luego de graduarse del colegio. Si bien es cierto que algunas ocasiones extrañaba a su familia, Diana prefería su vida lejos de casa, lejos de la infinita tristeza de su madre, de la frialdad de su padre y más lejos aún de su segunda esposa, quien francamente no era de su agrado. En el colegio fue feliz, como jamás lo había sido en toda su vida. No era el estudiante más brillante, pero amaba pasar las horas haciendo lo que disfrutaba. Tocaba piano, bailaba tap y asistía religiosamente a las clases de ballet. Además, le fascinaba nadar y pasar tiempo con sus amigos. Propuestas de noviazgo no le faltaban. Tenía muchos pretendientes, pero Diana siempre los alejaba. A diferencia de sus compañeras, Diana nunca había tenido novio. Los consideraba problemáticos y simplemente no hubiera sabido qué hacer con ellos. Además, prefería seguir a su corazón, y muy segura de lo que le dictaba su instinto, ella se estaba guardando para ese alguien especial que la vida le tenía preparada en el futuro. Un buen día, Diana recibió la invitación para asistir a la celebración del cumpleaños número 30 de Carlos, el mismo al que no veía desde hace casi 3 años. Aquellos viejos sentimientos regresaron, y sin pensarlo demasiado, decidió asistir muy a pesar de lo contrariada que su hermana Sara pudiera sentirse al respecto. El baile fue increíble. Diana la pasó muy bien, y aunque Carlos técnicamente seguía saliendo con su hermana, para nadie era un secreto de que estaba buscando esposa, y que varias eran las candidatas, sin que al parecer ninguna llenara los requisitos. Para julio del año siguiente, Diana fue invitada a quedarse con los de Paz. Carlos también iría, y una de las razones por las que recibió la invitación fue debido a que ella era joven y podría entretener al también joven príncipe. La noche en que se vieron, se sentaron a charlar mientras observaban las estrellas. Diana estaba muy nerviosa. Sin embargo, en algún momento se escuchó diciéndole: «Te veías muy triste al caminar por el pasillo de St. Paul en el funeral de Lord Mountbatten. Me rompió el corazón cuando te vi. Pensé que estaba mal que estuvieras solo. Deberías estar con alguien que cuidara de ti». Diana no tuvo tiempo ni de asimilarlo. Tan solo sabía que al siguiente minuto Carlos estaba besándola con ferviente ardor. Ella le correspondió sin dudarlo, aunque se sorprendió por ello. En su inexperiencia, consideraba que los hombres no debían ser así de obvios. Todo lo demás pasó tan rápido.
Carlos empezó a cortejarla, invitándola a salir para hacer diferentes actividades. Diana estaba muy feliz por haber sido la elegida. Su instinto no se había equivocado y había valido la pena guardarse todo ese tiempo. Cuando Sara se enteró, no le dijo gran cosa. Hacía un tiempo que habían dejado de salir. Y si sintió celos, jamás se lo expresó. Solo 2 nubes negras ensombrecían el paraíso. La primera era que, desde que la prensa se había enterado de su relación, era asediada constantemente a la salida de su casa. No era divertido. La seguían a todos lados. Le sacaban fotos sin su consentimiento. Le hacían preguntas sobre su vida privada. La llamaban a su casa a altas horas de la madrugada y observaban con binoculares desde varios ángulos de su barrio, lo cual no era justo con sus compañeras de apartamento. Diana era muy tímida y siempre había hecho lo posible por no sobresalir. Y ahora, de la nada, resultaba que era la cara más popular de toda Inglaterra. La segunda nube tenía nombre propio: Camilla Parker Bowles. Una íntima amiga de Carlos, demasiado íntima para su gusto. Diana detestaba que ella, a pesar de ser casada, supiera tantas cosas sobre la vida de su novio, y que incluso le dijera qué hacer cuando estaba con él. No le gustaba a ella, ni cómo Carlos se comportaba cuando estaba bajo su influencia. Alguna vez, Carlos se quejó con Diana de que Camilla estaba siendo acosada por la prensa en su casa. Diana, en un gesto de civilidad, le preguntó por la cantidad de periodistas que había allí. «Al menos unos 4», respondió. Diana no lo podía creer. «Por Dios, acá hay al menos unos 34», pensó, aunque decidió nunca quejarse de ello con él. Ni Carlos ni la corona la ayudaban con el acoso de la prensa, y la sombra de Camilla, gravitando sobre su relación, prendían todas las alarmas de su buen instinto. Pero Diana, en su inexperiencia, no tenía un punto de comparación, y a pesar de todo, decidió continuar adelante. Pasaron las semanas, y para enero del año 1981, Carlos la llamó diciéndole que debía preguntarle algo. Su buen instinto se lo confirmó, y para cuando la citó aquel día en Windsor a las 5 de la tarde, estaba preparada. «¿Te casarías conmigo?», preguntó. Diana rió, porque a pesar de sospecharlo, le parecía increíble estar escuchándolo. «Sí, está bien», contestó. Carlos se quedó observándola, como si de algún modo quisiera que su novia lo reconsiderara. «¿Eres consciente de que algún día serás la reina?», su instinto le contestó de inmediato. «No serás reina, pero tendrás un papel difícil». te amo tanto», respondió una emocionada futura princesa. Carlos replicó con una frase que, aunque incomprensible para entonces, fue como el vaticinio de toda la desdicha que vendría después. Lo que sea que el amor signifique. Whatever in love means. Luego de oficializar el compromiso de la pareja, Sisi se encontró en medio de un vertiginoso programa de estudios cuya meta era que, en tan solo unos pocos meses, la futura emperatriz aprendiera años de formación para el cargo. Entre sus obligaciones académicas se encontraba la urgencia de aprender francés, ya que era el idioma de la corte, además del italiano. Se hacía imperativo que aprendiera historia austriaca en clases que recibía 3 veces por semana. Luego, Isabel debía entrevistarse con docenas de modistas, bordadoras, zapateros y sombrereras que trabajaban a tiempo récord para tener listo el ajuar de la novia y demás accesorios para la ceremonia. Sisi a duras penas tenía tiempo para respirar, pero cumplía sus deberes con sumisión, aunque sin hacer el más mínimo esfuerzo por ocultar su tristeza. No le impresionaban los vestidos,
ni las costosas joyas, y todo el protocolo que debía aprender a paso agigantado le parecía ridículo y sin ninguna utilidad. No tenía reparos con su futuro esposo, al que había aprendido a querer, pero en alguna ocasión se lamentó diciendo: «Ojalá y él fuera un sastre». Como si nada de lo anterior fuera suficiente, la relación con su suegra no era la mejor. Desde el inicio, la archiduquesa Sofía insistía en que su nuera limpiara mejor su dentadura, ya que consideraba que sus dientes eran muy amarillos. Sin contar con que ponía demasiada presión para que aprendiera rápido, asegurándose de que la futura emperatriz fuera digna de la corte. Aunque al mismo tiempo, Sofía no reparó en gastos, llenando de regalos a la novia. Incluso mandó acondicionar la residencia destinada a los recién casados con toda clase de lujos y comodidades. Sisi escribió una carta a su suegra agradeciéndole por todas sus atenciones, pero lejos de halagar a la archiduquesa, esta se quejó con su hijo por la familiaridad con que Sisi había escrito la carta. Por este hecho, Francisco José le dijo a su prometida: «No estaría bien que yo, su hijo verdadero, la tratara de usted, pero todos los demás tienen que tratar a mi madre con el respeto y la consideración que se merece por su edad y condición». Isabel no le hizo ningún comentario, pero tal desprecio le dejó un mal recuerdo del cual no se libraría nunca. Sería el inicio de una tortuosa relación de egos a lo largo de toda su vida, que no se repararía jamás. A finales de abril, tan solo 8 meses después de comprometerse, Sisi abandonaba en barco su hogar, sus amigos, su familia y todo lo que le era querido, entre lágrimas y lamentos. Ludovica iba con ella, preocupada no tanto por su estado de ánimo o su salud, sino por el hecho de que su hija no lograra cumplir con sus deberes y la hiciera quedar en vergüenza con su exigente hermana. Al llegar al embarcadero de Nussdorf, cerca de Viena, la esperaban las autoridades y los dignatarios del imperio, además de miles de personas del común que se agolpaban para conocer a la novia. Y por supuesto, Francisco José, quien la esperaba en la orilla impaciente. Cuando la tuvo cerca, la estrechó entre sus brazos y la besó apasionadamente, suscitando una oleada de aplausos entre la multitud. El pueblo tenía la esperanza de que el amor lograra que el emperador relajara las políticas de represión y asesinato sistemático de los opositores, y que, con el tiempo, generara los cambios necesarios para el imperio, ya que este era el más atrasado de toda Europa. Lejos de obtener un momento de descanso y privacidad, a su llegada al Palacio de Habsburgo, en Viena, Sisi empezó una fatigosa e interminable presentación en sociedad con todos y cada uno de los miembros de la corte, familiares de estos, personal y damas a su servicio. Desde el principio, Isabel percibió que la dama que pasaba de los 50 años era una espía de la archiduquesa, y en efecto, así lo fue. Esta se comportaba más como una institutriz que como una dama de compañía, corrigiendo y vigilando cada uno de sus movimientos con actitud severa. Ensayos, pruebas de vestido, presentaciones, más ensayos. Los días anteriores a la boda estaban minando sus fuerzas. Finalmente, la noche previa al enlace, cuando por fin había llegado la hora de acostarse y pensaba que lograría descansar, Sisi recibió de manos de su camarera mayor un cuaderno cuyo epígrafe parecía un insulto. Ceremonial para la introducción en la corte imperial de Su Alteza Real, la Serenísima Princesa Isabel de Baviera. Así que Isabel, ahogada en un mar de llanto, tuvo que quedarse hasta altas horas de la madrugada, estudiando las instrucciones para que el día siguiente no cometiera ningún error y toda la ceremonia se llevara a cabo según las tradiciones como se hacía siglos atrás.
el 24 de abril de 1854, en la iglesia de los Agustinos, fue oficiada la ceremonia de bodas por el arzobispo de Viena bajo el rito católico. A pesar de las 3 horas que demoró en ser arreglada y de toda la pompa y la gala de la ceremonia, a los vieneses no les pasó inadvertido la actitud de la nueva emperatriz. Sisi era la novia más triste del mundo. Una vez presentes en la recepción, la nueva emperatriz lucía al borde de una crisis de nervios. Créeme, al final no será tan molesto. Y cuando hayamos pasado por todas estas pruebas, tú serás mi dulce y buena mujercita, y juntos podremos olvidar estas incomodidades en nuestro palacio de Landsberg. Sisi quiso creer con todas sus fuerzas en las palabras de su esposo, y armándose de valor, soportó como pudo lo que quedaba de la velada. Isabel quiso creer que luego de la boda todo sería diferente, que recuperaría su privacidad, sus costumbres, su vida. Cuán equivocada estaba la nueva emperatriz. Casarse con el emperador significaba casarse con todo el imperio austriaco. Y el imperio era un amante muy exigente. Convertirse en emperatriz era sinónimo de la pérdida de su libertad. Y de paso, la pérdida de sí misma. Una vez formalizado el compromiso, Diana se mudó a Clarence House, en Londres, una propiedad de la realeza británica, destinada para el descanso de la futura princesa antes de la boda, como dictaba el protocolo. Al llegar allí, nadie, salvo la acostumbrada e insoportable caravana de periodistas que la acosaba a todas horas como buitres hambrientos, estaba allí para recibirla. Tan solo el policía de turno le abrió la puerta para darle la bienvenida. «Esta es su última noche de libertad. Debería aprovecharla», le dijo. Aquella frase fue como una daga que se le clavó en el corazón. Para el 9 de marzo de 1981, Diana asistió a una de las tantas celebraciones del compromiso, que en esa ocasión se llevaría a cabo en Goldsmiths Hall. Lady Di se compró un bello vestido negro de Manuel, que para la época era el último grito de la moda entre las jovencitas. Una vez lista, se dirigió al cuarto del príncipe. Lejos de recibir algún elogio por parte de su prometido, el heredero la miró atónito de arriba abajo y exclamó: «No pensarás ir hacia la gala, ¿verdad?» Diana lo miró confundida. «Sí, así iré. ¿Por qué?» «El vestido es negro», insistió enarcando las cejas. «Sí, ¿y qué pasa?» «Pues que el negro solo se usa con ocasión de luto». «Lo sé», replicó decidida, «pero aún no soy parte de tu familia». Sin pensar más en el asunto, Carlos se encogió de hombros y se dirigieron al evento. La elección de Diana fue todo un escándalo, y la prensa se relamía de gusto en ello. No solo se trataba del color inapropiado del vestido, sino de que sus hombros estaban demasiado descubiertos y su busto resultaba sobreexpuesto para un futuro miembro de la realeza. Sin contar con que era obvio que aún desconocía los protocolos al ser presentada con invitados ilustres o al posar para las cámaras. Pero lo peor estaba por venir. 2 días antes de la boda, y luego de otro largo día de trabajo, Diana llegó a su cuarto en Clarence House, ansiosa por tomar un merecido descanso, cuando de pronto, sobre su cama, encontró un sobre. Era de Camila. Lo tomó entre sus manos meditando si valía la pena abrirlo o no. Al final decidió leerlo. La mujer le decía lo emocionante que le resultaba el compromiso y la invitaba a almorzar cuando el príncipe se fuera para Australia y que, por cierto, anhelaba ver el anillo. Diana
sintió como la ira subió desde la punta de los pies y se le instalaba en la cabeza hasta cegarla. Rompió la carta en 1000 pedazos y la tiró a la basura. No le daba crédito a tanto descaro. El día 29 de marzo, las portadas de los periódicos destacarían cómo Diana se había despedido de su amado príncipe despachada en llanto. A los ojos del mundo, aquel fue un gesto muy tierno y romántico de una novia conmovida por tener que separarse de su amado. Pero la realidad era mucho más turbia. Aquella mañana, horas antes de despedirlo en el aeropuerto, Diana se encontraba en el estudio con Carlos hablando sobre su viaje, cuando el teléfono sonó. Era ella, Camila. Carlos no se lo dijo, pero Diana lo notó enseguida. El tono de su voz y la enorme sonrisa que le iluminaba el rostro lo delataba. Al principio, Diana dudó si debía quedarse o no. Decidió irse, pero el dolor y los celos la consumían por dentro. Más tarde, Diana se reuniría con sus hermanas, expresándole sus dudas sin entrar en detalles. No le parecía apropiado hablar sobre ello con nadie. Sin embargo, les dijo que no se sentía muy segura del enlace con el príncipe de Gales. La respuesta que obtuvo, en otro contexto, hubiera podido pertenecer al número de un show de stand-up comedy. Lo siento, cariño, pero ya es demasiado tarde para arrepentirse. Tu cara ya está bordada en todos los paños de cocina y aparecen diferentes souvenirs que están siendo vendidos en la calle. El 29 de julio de 1981, Diana ya se encontraba despierta desde las 5 de la mañana. Permaneció en cama, esperando que todo el show mediático empezara, lo cual sería muy pronto. Miraba hacia la nada, mientras buscaba en su interior la etiqueta apropiada para rotular el sentimiento que la embargaba. Mortalmente tranquila, se dijo a sí misma, como se siente un cordero que va directo al matadero. Era verdad. Ella lo sabía. La boda se llevó a cabo a las 11 de la mañana en la Catedral de San Pablo bajo el rito del anglicanismo. Más de 900.000 personas veían el pasar del carruaje de la futura princesa en las calles de Londres, sin contar con los millones que observaban la transmisión por televisión, en vivo y en simultáneo en un sinnúmero de países. Diana había llorado sin parar todos los días desde que se había comprometido. Pero ese día no. Ese día decidió que luciría perfecta, tal y como lo indicaba el protocolo. Una vez, en la iglesia, de camino al altar, escoltada por su padre, su mirada se posó en Camila, como si fuera una sorpresa verla entre los invitados. Lucía un vestido gris, estaba acompañada por su hijo y tenía en el rostro una expresión solemne. Al notar que Diana la observaba, Camila agachó la cabeza. Por alguna razón, ese gesto le brindó satisfacción y le aportó la energía suficiente como para continuar con su camino sobre la alfombra roja hacia un cada vez más cercano príncipe, ataviado en su impoluto traje militar. I, Diana Francis, I, Diana Francis, take thee, Charles Philip Arthur George, take thee, Philip Charles Arthur George, to my wedded husband, my wedded husband, to have and to hold, to have and to hold, from this day forward, this day forward, for better, for worse, for better, for worse, for richer, for poorer, for richer, for poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, till death us do part, till death us do part, according to God's holy law. according to God's holy law. And thereto I give thee my troth. And thereto I give thee my troth.
La ceremonia se llevó a cabo con una belleza impecable, desatando los suspiros y las lágrimas de la gente. Era maravilloso. Los cuentos de hadas sí existen. Luego de la boda, se dirigieron hasta el Palacio de Buckingham, en el carruaje real, saludando a la multitud. Y una vez dentro del palacio, se tomaron decenas de fotos sin ningún tipo de contacto entre ambos, recibiendo agasajos y felicitaciones de distintas personalidades. Los esposos estaban exhaustos, pero mantuvieron una sonrisa en el rostro, como el protocolo así lo ordenaba. La multitud victoreaba a rabiar cuando por fin fueron presentados ante el pueblo en el tradicional ritual llevado a cabo en el balcón del Palacio de Buckingham. El entusiasmo era tan sobrecogedor que Diana sintió que era su deber dejarse contagiar de su felicidad y de la idea que ellos tenían de que los novios eran felices. La flamante princesa de Gales estaba tan enamorada de su príncipe de cuento que no podía dejar de mirarlo, y mantuvo intacto su papel a pesar del agotamiento extremo. Y mientras se daban el tan anhelado beso en público que elevó hasta el clímax el entusiasmo del mundo, deseó con todas sus fuerzas que luego del matrimonio todo fuera diferente. El acoso de la prensa, la indiferencia de la corona y sobre todo, Camila. Deseaba que ella se mantuviera lo más lejos posible de sus vidas. Cuán equivocada estaba la princesa. Casarse con el príncipe significaba casarse con todo el Imperio Británico. Y el Imperio Británico era un amante muy exigente. Mucho tiempo después, Diana de Gales calificaría su boda como el peor día de su vida. Tan solo el primero de los muchos que vendrían. La anorexia nerviosa comenzó justo el día en que se celebró su boda. En su infancia, Sisi había sido una niña fuerte y saludable, pero desde que se había trasladado a Viena, la emperatriz padecía toda clase de quebrantos de salud. Tosía constantemente y sufría de fuertes migrañas y fiebres. Pocos habían tenido la oportunidad de verla comer, porque por lo general dejaba el plato intacto, y salvo un vaso de leche de cabra o alguna ocasional porción de consomé de carne, Isabel podía aguantar hambre por días enteros, para luego darse atracones de pasteles a escondidas de todos y regresar a su estricto régimen de hambre. Por si fuera poco, Sisi estaba obsesionada con su cuerpo. Deseaba a toda costa mantener su peso de 50 kilos y su cintura de 47 centímetros, y para lograrlo se sometía a un sinnúmero de locuras. Usaba corsés demasiado ajustados que en muchas ocasiones le provocaban ahogos y desmayos en público. Realizaba caminatas al aire libre de hasta 8 horas, generando constantes quejas entre sus damas de compañía y personal de seguridad por no poder seguirle el paso. Sin contar con que practicaba la esgrima y la equitación hasta quedar extenuada, llegando al nivel de ejecutar salto de obstáculos en su caballo. Por si fuera poco, mandó a instalar anillas y barras en su habitación y le pidió a una de las caballistas del Circo de Res que le enseñara una rutina de ejercicios para mantener su cuerpo flexible y saludable. Su comportamiento la hacía carne de cañón, siendo la comidilla de la alta sociedad. Era descalificada por no cumplir con sus deberes o no guardar el decoro como era debido. Le aburrían las conversaciones insulsas y los chismes de pasillo no le interesaban en absoluto. Y como cereza en el pastel, la relación con su suegra iba de mal en peor. La archiduquesa se había convertido en su sombra. Se la pasaba regañándola por haber olvidado hacer tal o cual cosa, por haber dicho tal otra o por no comportarse de tal manera. Le recriminaba que pidiera cerveza en vez de vino para la cena o que se quitara los guantes para usar los cubiertos. Normalmente, la archiduquesa se salía con la suya,
e imponía su autoridad. Pero la emperatriz tenía sus pequeñas victorias, y nunca usar guantes en la cena fue una de ellas. Sisi había llegado a enamorarse de su esposo, pero éste mantenía ausente por sus obligaciones. Además, el emperador no compartía los asuntos del Estado con ella. Solo lo hacía con su madre, quien era la que gobernaba en las sombras, y cuya autoridad era incuestionable para Francisco José. Todo ello la hacía sentir peor. La vida de Isabel de Baviera se iluminaría el 5 de marzo de 1855 con el nacimiento de su primera hija, Sofía Federica, quien fue bautizada en honor a su abuela y de la cual ni siquiera pudo elegir el nombre. Luego, y para desilusión de su padre, quien esperaba al heredero de la corona, nacería el 12 de julio de 1856 su segunda hija, Gisela. Las niñas llenaban de felicidad a la joven madre, pero muy a su pesar, Sisi fue apartada de sus propias hijas enseguida. Su suegra consideraba que Isabel no estaba calificada para su crianza y mandó a instalar los aposentos de sus nietas cerca de los suyos. La emperatriz solo podía visitarlas una vez al día, y como si de Rapunzel se tratara, primero debía subir una larga y empinada escalera hasta llegar a lo más alto del castillo, para posteriormente pasar unos pocos minutos con sus hijas, con el lastre de ser siempre vigilada por las amas de cría o alguno de los tantos visitantes que permanentemente invadían el cuarto de las niñas. Con el tiempo, estar separada de sus hijas se hizo insoportable, y armándose de valor, le pidió al emperador que hiciera algo al respecto. Francisco José, por primera vez en la vida, fue en contra de los designios de su madre y logró que su angustiada esposa ganara la partida. A raíz de la delicada situación geopolítica que amenazaba el imperio, Francisco José decide reconquistar el aprecio de alguna de sus más problemáticas provincias, como lo eran Hungría o Lombardía-Venecia. Le pidió a su esposa que lo acompañara, a lo que ésta accedió de inmediato, viendo en ello una oportunidad de oro para alejarse del ambiente malsano de la corte. La tensión entre suegra y nuera llegó a su punto máximo cuando Sisi se salió con la suya, llevándose a sus hijas con ella y desoyendo a la archiduquesa Sofía, quien exigía que no lo hiciera porque lo consideraba peligroso para su salud. La gira fue difícil. En Italia estuvieron expuestos a mucha hostilidad, pero Sisi se mantuvo firme y cumplió su papel junto a su esposo, saliendo victoriosa de las recepciones y demás compromisos imperiales. Posteriormente, la pareja emprendió el viaje a Hungría. Las relaciones con Budapest eran especialmente tensas desde que la rebelión húngara fue brutalmente reprimida y la nobleza fue ajusticiada. Sisi se enamoró de Hungría y de su gente, ya que, a diferencia de Italia, fueron recibidos con calidez y respeto, muy a pesar de las desavenencias políticas. Además, Isabel les admiraba por su valentía y por atreverse a darle tantos dolores de cabeza a sus enemigos en la corte, que eran en extremo antihúngaros. Todo hubiera sido perfecto si no fuera porque, a puertas de la felicidad, suele situarse la tragedia. Cuando los emperadores se disponían a visitar las provincias húngaras, la pequeña Sofía cayó muy enferma, presa de altas fiebres y disenterías. La madre se quedó a su lado, día y noche, haciendo guardia en su habitación. No había poder humano que lograra convencerla de separarse de ella, y más cuando con el pasar del tiempo su pequeño cuerpo se debilitaba a pasos agigantados. Una noche, Sisi se encontraba sentada junto a la cama de su hija, acariciando su cabeza y llorando desconsolada, obligándose a mantenerse despierta para continuar con la vigilia. Pero el cuerpo es caprichoso, y tantos días de angustia sumados a la falta de sueño le pasaron factura,
Y a pesar de sus esfuerzos, Isabel se quedó irremediablemente dormida sobre el sillón. Tal vez fueron unas pocas horas, pero al rato, Isabel despertaría sobresaltada de una inenarrable pesadilla que la hizo saltar de la silla buscando de inmediato el rostro de Sofía. La tersa piel, que antes ardía al contacto, se había transformado en un frío e inerte témpano de hielo. La bulimia comenzó justo en la semana en que se comprometieron. Se desencadenaría el día en que su prometido puso la mano alrededor de su cintura y apretando sus carnes le dijo en tono divertido: «Vaya, estás gordita, ¿no?». Tal vez fue un comentario suelto, o quizás se tratara de mala intención, disfrazada de humor. Nunca lo sabremos. Sin embargo, aquellas palabras actuaron en el alma de la futura princesa como el catalizador necesario para ocasionar la tragedia. Vomitar era su manera de liberar la tensión. Diana sabía que estaba mal, pero la sensación posterior era tan beneplácita que su cuerpo la adoptó como un hábito, siendo la noche anterior a su boda una de las más intensas. Empezó a adelgazar con una rapidez dramática, tanto que cuando le tomaron las medidas iniciales para su vestido de novia, su cintura medía 73 centímetros, pero el día del enlace había rebajado a 58 centímetros y medio. El deseo de Diana de que todo fuera diferente a partir de su boda se fue al traste a la mañana siguiente, cuando supuestamente disfrutaría de su luna de miel. Carlos había llevado consigo una serie de 8 novelas para que la pareja pudiera leerlas en sus ratos libres. Ni uno solo de los libros fue tocado. La luna de miel se tradujo en una gira de compromisos reales a través de diferentes lugares del mundo en donde no tuvieron ni un solo momento de privacidad. Nuevamente, Diana estaba expuesta al acoso de la prensa, cócteles, entrevistas, reuniones, sesiones de fotos, caravanas y demás, sin que en ningún momento nadie se preocupara por tomarse unos minutos para indicarle cómo hacerlo, preguntarle si estaba de acuerdo o si se sentía bien de salud. Y ni hablar de su matrimonio. Su amado príncipe era más una especie de ente bipolar al que Diana no lograba seguirle el paso. Un minuto se comportaba atento y caballeroso, y al minuto siguiente era un ser completamente indiferente y distante. Y las cosas no hacían más que empeorar. Cuando salían a la calle eran recibidos con gran entusiasmo y calidez por las masas, de una manera que Carlos jamás había visto en toda su vida. Cuando pasaban saludando el pueblo, se escuchaban comentarios como: «Estamos en el lado equivocado de la acera, ella está del otro lado, es una lástima». Esta situación despertó los celos del príncipe, quien no perdía tiempo en increpar a su esposa, culpándola por atreverse a usurpar la popularidad del mismísimo heredero al trono. Diana lloraba impotente, sin saber de qué manera hacerle entender que ella no estaba haciendo nada para que ello ocurriera y que daría cualquier cosa por no tener tanta publicidad. Y como si todo esto no fuera suficiente, un día, Diana entró al despacho de su esposo, cuando algo llamó su atención. Sobre su escritorio descansaba un delicado y fino regalo, envuelto de manera muy llamativa. «Oh, ¿qué es esto?», le preguntó entusiasmada, pensando quizás que se trataba de un nuevo obsequio de bodas. El rostro de Carlos palideció. «No abras eso», le ordenó. Su actitud despertó la suspicacia de su esposa. «Por supuesto que lo voy a abrir», y antes de que pudiera reaccionar, arrebató el paquete de las manos de su marido y lo abrió en el acto. El alma
se le cayó a los pies. Dentro de la caja había un par de hermosos gemelos, delicadamente confeccionados con un gusto muy fino. Hubiera podido pasar como un presente cualquiera para el príncipe, de no ser porque el motivo tenía grabado 2 letras Cs entrecruzadas, imitando al logo de Chanel. Quizá pensarían que Diana sería muy tonta para notarlo, pero por Dios, era tan obvio. Tuvieron una fuerte discusión en la que un cínico Carlos no negó el origen del regalo. Todo lo contrario, lo justificó como el obsequio de bodas de una amiga muy especial. Y a cambio la acusó de estar loca y de ser una exagerada, lo cual solo despertó más enojo y frustración en la princesa. La sombra de Camila continuaba gravitando sobre sus cabezas y al parecer ella no podía hacer nada al respecto. La felicidad tocaría a su puerta en octubre de 1981, al darse cuenta de que estaba encinta de su primogénito, pero le duraría muy poco. A la bulimia se le sumaba las náuseas matutinas, que hacía que, en ocasiones, Diana no tuviera las fuerzas suficientes para cumplir con su extenuante agenda, lo cual generaba el fastidio de su suegra, la reina Isabel II, de la nobleza en general y de su propio esposo, quienes interpretaban su actitud como debilidad de carácter y falta de voluntad. Muchas veces, la princesa de Gales se encontraba muy débil, pero era obligada a continuar sin reparos con las agotadoras jornadas, con apenas alimento en su estómago y sin consideración alguna por su delicado estado. Diana buscaba todas las formas de llamar la atención de su marido, pero éste siempre contestaba con apatía y la dejaba sola. Había encontrado a su virgen y había sacrificado el cordero. Ya no la necesitaba. A pesar de todo, ella siguió intentándolo miles de veces hasta que llegó el momento en que no pudo soportarlo más. Luego de una discusión, Carlos se disponía a largarse a montar en su caballo e ignorarla como siempre. Los ruegos y amenazas de su esposa no causaron mella en él. Le dio la espalda, comenzando a alejarse de camino a la puerta. La desesperación se apoderó de ella, entrando en un estado de histeria absoluta. La razón se había apagado en su cerebro. No midió consecuencias. Tan solo lo hizo. En el palacio, todo el mundo, incluida la reina Isabel II, pudo escucharlos. Por toda la edificación retumbaron los ruidos secos y escalofriantes de un cuerpo rodando estrepitosamente por las escaleras. Y esa fue la primera parte de Diana de Gales y Sisi Emperatriz, el lado oscuro de la corona, el tercer episodio del Florero de Llorente. Esperen muy pronto la segunda parte, les prometo que estas historias se ponen más interesantes. Si quieren ambientarse un poco más, les recomiendo una película llamada La Duquesa, protagonizada por Keira Knightley, para que entiendan mejor las penurias que las mujeres de la nobleza deben soportar. Les recuerdo que pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, @Florero de Llorente, en donde, como siempre, publicaré las fotos de los personajes de esta entrega para que puedan comentar. Y también, en las historias destacadas, les dejaré las curiosidades sobre la vida de este par de mujeres increíbles. Por último, además de las plataformas de podcast Spotify, iBooks, Spreaker y demás, pueden seguirme en mi canal de YouTube, El Florero de Llorente Podcast. Les recomiendo que se suscriban, le den a like, comenten y compartan este podcast con todos sus amigos, vecinos y familiares para que este mensaje llegue a más y más gente. Y nada, nos vemos muy pronto. Puede ser en cualquier momento de la humanidad. Porque recuerden, el tiempo es solo una ilusión. Mi nombre, Xiomara Moreno. Chao.